la importancia de, pues eso, de quererse a uno mismo, ¿no? Y de cómo la relación más importante que tenemos es con nosotros, vaya, con nosotros mismos. Hoy vamos a hablar de la autoaceptación, es decir, qué sucede cuando no nos aceptamos a nosotros mismos, ya bien sea, bueno, pues porque no nos sentimos guapos, porque no nos gustamos, porque nos comparamos con otros o porque no cumplimos esas expectativas, ¿no? que los demás tienen sobre nosotros. Bueno, muchas veces el rechazo que sentimos por parte de los otros no es más que un reflejo de ese rechazo hacia nosotros mismos. Entramos como en un conflicto interno que acarrea consecuencias de las que podemos sacar un aprendizaje muy importante. Y hoy, para hablar de este tema, tenemos como siempre a nuestra psicóloga de cabecera, Marian Frías, que hoy ha venido muy bien acompañada. Marian, hoy traigo compañía, hoy cosa de tres. Hoy en vez de cosa de dos, cosa de tres. Alberto Rodrigo, es un placer tenerte aquí. Buenas tardes. Él es coach personal, es escritor, es ponente, también formador en cursos y talleres de coaching, inteligencia emocional y programación neurolingüística. Y hoy, además, viene a compartir con todos nosotros, Marian, una historia que yo te agradezco ya de entrada que la puedas y que la quieras compartir con todos nuestros tipsters y que yo creo que vamos a sacar un aprendizaje muy valuoso. Claro, es la clave, ¿no? O sea, al final podemos preguntar a la gente de la calle, pero cuando tenemos un testimonio real, no solamente de una persona que lo ha vivido, sino que además es profesional, que se encarga de estar con otras personas que trabajan en ese proceso de autoaceptación, creo que es clave para que nos demos cuenta que la autoaceptación no es solamente una palabra bonita, es decir, no llegar a aceptarnos tal y como somos, y aceptarnos tal y como somos es con lo que nos gusta de nosotros y con lo que no nos gusta tanto. No significa que tengamos que ser perfectos para aceptarnos. ¿Y cuál es la historia de Alberto? Bueno, en este caso mi tema fue la autoaceptación en cuanto a mi orientación sexual, ¿no? Como gay. Claro, yo venía de un contexto y una cultura cristiana en la que tenía claro que eso era como mínimo pecado o una enfermedad, algo que curar, ¿no? Entonces esa falta de aceptar eso en mí, sabiendo que estaba y pensando que había que repararlo, pues me llevó a... O sea, que había que repararlo. Yo creo que incluso pasaste por terapias de curación, entre comillas, sí. para curarte de ese mal, ¿no? Que tu entorno decía que tenías y que sufrías. Madre mía. Claro, lo cual evidentemente es una agresión a tu cuerpo, a tu alma, a tu espíritu, ¿no? No, fíjate, pero los demás y tú mismo, o sea, porque la clave es que nos demos cuenta, porque es como muy fácil el rechazo, es que son los demás los que están rechazando mi condición de homosexual, ¿no? O sea, realmente tu peor enemigo fuiste tú mismo, Alberto. Eso lo he visto con los años, ¿no? En el momento igual no te das cuenta, pero en realidad la cuestión es que es uno mismo el que no acepta eso, porque cree que no es normal, palabra que no me gusta, y hablo de naturalidad, ¿no? Y también porque sabes que lo que va a implicar todo eso, ¿no? En tu familia, en el trabajo, con los amigos, a la hora de decirlo, ¿no? ¿Y cómo afectó eso en tu día a día? Pues yo lo tuve reprimido durante muchísimos años, toda mi juventud, adolescencia. Entonces, claro, llegó un momento que mi cuerpo empezó a somatizar todo esto, empezando con cosas más leves, como hinchándoseme la cara, con mucha ansiedad, cuando todo me iba fenomenal me sentía fatal. Y luego ya, bueno, mi caso fue más extremo y derivó lo tumoricé. Fue algo que no pude, eso derivó en un rechazo que no pude digerir y al final lo tumoricé. Y fui yo mismo el responsable, que decir, no, la culpa no es de nadie, ¿no? Yo creo que nos enfermamos nosotros mismos, pero nos curamos también nosotros mismos. Yo creo que esa es la clave, o sea, que nos demos cuenta, porque a veces desde el susto como que reaccionamos, ¿no? O sea, que el proceso de la autoaceptación es algo por lo que tenemos que pasar, que parte del autoconocimiento, que parte del amor a uno mismo y que parte sobre todo de darnos permiso para dejar de estar comparando. Hay un hábito que es letal y que es mortal, y es la comparación entre lo que soy y lo que supuestamente debería de ser. Claro. Entonces, empezar a sentirnos, vale, ya soy suficiente con lo que soy, y el proceso no es un proceso de cambio, es un proceso de aceptación, y desde ahí parte el cambio. O sea, si yo quiero perder esos 5 o 6 kilos que siempre quiero perder, lo primero que tengo que hacer es abrazarlos mucho, y luego ya poco a poco se irán. Claro, fíjate que me parece muy clave lo que le decía Alberto, que cuando tú de alguna manera aceptaste esa autenticidad en ti, ¿no? Ese ser, eso que habitaste, tu esencia, a partir de ahí tú sanaste de alguna manera, ya no con tu entorno o lo que tú tenías que comunicar, sino contigo mismo. A mí me parece una clave importante. Ahí fue un clic que haces, ¿no? Que de repente te das cuenta que realmente conectas con el amor, con quien te ha creado, lo que te ha creado, cada uno que piense como quiera, ¿no? Pero esa conexión con el amor empezó el proceso de curación.
Lo que pasa es que en la mente tuvo que haber un clic de repente de ver las cosas, las creencias, un cambio total, ¿no? Ahí fue cuando nos conocimos. Y ahí nos conocimos, exactamente. Ahí fue flexando. Bueno, ahí fue donde se conocieron y de ese amor de otros profesionales, como son Marian y Alberto, nació este proyecto, el Mucho Más que Dos. Ahora la segunda parte de ese libro, y Espíritu, Alma y Sexo, donde yo creo que es una guía maravillosa para todo el mundo que quiera, no solo el mundo gay, yo creo que cualquier persona, heterosexuales, homosexuales, transexuales, pues tengan una guía de historias. Contarnos lo que hay aquí. Claro, es un mundo de secretos, ¿no? O sea, realmente es una aventura donde hay relatos, donde hay poesía, donde hay actividades, ejercicios. Es un mundo de secretos del camino de muchas personas que de una forma u otra tenemos que aceptar lo que somos a nivel erótico, lo que somos a nivel sexual, lo que nos gusta, lo que nos ha pasado. O sea, ese tipo de cosas cotidianas que normalmente solemos tapar y lo metemos ahí como en el saco negro de lo inconsciente, que al final es lo que somatizamos, en forma de tensión, en forma de migrañas, en forma de cáncer. En forma de cáncer, exacto. Porque tú decías, ¿cómo empezaste esa autoaceptación? Amándote. Amándome, sí, totalmente. Pero claro, estaba en un punto en el que hacía las cosas por los demás, siempre cuidando a los demás, porque mi pasión es la gente, es lo que me ha llevado también a la profesión como coach. Pero estaba dejando de lado ese amor hacia mí mismo, abrazar lo que soy, quién soy. Y cuando llegué a ese punto, pues ya empecé a abrirme, ¿no? Y nunca me consideré enfermo, siempre consideré un proceso de curación. Y a partir de ahí, amándote, o sea, ¿podríamos dar alguna clave más? Por ejemplo, ahí estamos viendo, asumiendo esa responsabilidad, agradeciendo, ¿no? Sí, lo que somos y cómo somos, ¿no? Luego la bendición, ¿no? Bien decir, bendecir, ¿no? Hablar bien de nosotros mismos. Y también de los demás, pero bueno, en este caso de uno mismo, ¿no? Me gusta mucho esa frase, ¿eh? Ese sería el tip de Alberto, ¿no? Que nos dejas hoy, o sea, el bien decirte a ti. Exacto. Mirarnos al hablar espejo bien de ti mismo. Y decirte algo bueno de ti. Eso empieza el proceso de agradecimiento y agradecer las cosas que tenemos, que funcionan perfectamente y que no somos conscientes de ello. Claro, yo no sé hasta qué punto te sirvió el compartir también tu historia, porque Alberto hoy en día es terapeuta, se dedica al gay coaching, ¿lo digo bien? Sí, sí, a la comunidad gay. Y bueno, tengo ahí mi foco puesto en procesos de coaching con hombres, mujeres, pero sobre todo hombres de la comunidad homosexual, que justamente empiezan con cosas muy similares, ¿no? La falta de aceptación, la homofobia interiorizada, que hay que resolver, y bueno, a partir de ahí un montón de... Que cuando el alma calla, ¿cómo es esa frase? Pues el cuerpo grita. Cuando el alma calla, el cuerpo grita. El cuerpo grita, ¿no? En forma a veces de enfermedad o en forma, bueno, diferente. Y bueno, a mí me parece muy interesante que exista un espacio también, ¿no? de gay coaching y donde puedan tratarse. Empiezan por esa aceptación y luego, ¿qué herramientas más les das? Claro, luego pueden surgir cualquier tipo de situación que surge en la pareja, ¿no? Estamos en cosas de dos, pues desde... Primero, ¿cómo salir del armario? ¿Cuándo? Yo siempre Porque les dicen digo, que sales del armario, pero entras en el cuarto oscuro. Claro, dicen. sí, sales del armario para entrar al cuarto oscuro y meterte en todo pues eso, el formato de cómo debe ser un gay y los diferentes roles, estereotipos, etiquetas, y de repente estás en otro rollo que no quieres estar, ¿no? Pero bueno, también el tema de la salida del armario, de no hacer una rueda de prensa para salir del armario, hacerlo de una manera natural, ¿no? Y bueno, pues... Bueno, yo, Alberto, espero que haya servido de inspiración a nuestros tipsters. Yo te agradezco muchísimo, Marian, que hayas invitado hoy a Alberto. Yo creo que tú un ejemplo de superación. Yo creo que esa es la clave, que de vez en cuando traigamos historias de vida donde realmente lo que pasa detrás de esa pantalla sea lo que está sucediendo, ¿no? Que nos vayamos abriendo poco a poco desde esa autenticidad y desde el permitirnos ser y tener una vida que es la nuestra, con lo que hemos venido de serie, vivir lo mejor que podamos vivir teniendo en cuenta las circunstancias, ¿no? Bueno, y yo me lo llevo, Mucho Más que Dos, Espíritu, Alma para ti. y Sexo. Maravilloso libro. Gracias, Alberto. Que escribáis muchos más. Seguimos con más tips. Gracias, chicos. Adiós. Chao.